de sindicatura es bastante extensa, pero le voy a marcar los puntos principales, ¿sí? Para hablar de la fecha inicial de cesación de pago, vamos a ubicarnos, vamos a ponernos en contexto, digamos. Recordamos que cuando comenzamos la materia, habíamos dicho que en esta ley 24.522, que es nuestro texto de estudio, estaban regulados dos procesos básicamente principales, ¿no es cierto?, que son el concurso preventivo y el concurso liquidativo o quiebra. El concurso preventivo, que es el que tiene por objeto que el deudor en estado de cesación de pago, porque es el presupuesto objetivo que exige la ley en el artículo primero, ¿sí?, pueda celebrar un acuerdo de pago para salir del estado de cesación de pago. Es decir, el acuerdo preventivo básicamente consiste en eso, en que el deudor voluntariamente utiliza esta herramienta, por eso decimos que, o recordamos mejor dicho, que los acreedores no pueden pedirle al deudor que se presente en concurso preventivo. Tienen a su disposición la acción colectiva de la quiebra, del concurso liquidativo, de pedirle la quiebra a su deudor. Pero el acuerdo preventivo, el concurso preventivo, o de tipo preventivo, justamente preventivo de la quiebra, es una herramienta o mecanismo que está a disposición solo del deudor, y se comprende esto ¿por qué? Porque consiste... bueno, gracias. Unidad 4, la de síndico. Perfecto, gracias. Porque solamente con la voluntad del deudor puede éste ofrecer un acuerdo de pago, los acreedores dar la conformidad o no en esa propuesta de pago que hace el deudor, y finalmente hay una sentencia judicial de homologación de ese acuerdo, y es en ese punto que el deudor sale del estado de cesación de pago. Por supuesto que le va a quedar cumplir el acuerdo, ¿no es cierto?, en 2 cuotas, en 6 cuotas, en 1 año, en lo que haya propuesto o en lo que haya consistido el acuerdo, ¿sí? Bien, eventualmente, en ese proceso de concurso preventivo, que después nosotros nos ocupamos en la unidad siguiente, una vez que veamos al funcionario principal, que es la sindicatura, nos vamos a ocupar del proceso de concurso preventivo. Como les decía, ese proceso termina con la sentencia del juez homologando el acuerdo obtenido por el deudor. Bien, ¿qué pasa? Por supuesto que podría ocurrir que no... Ay, perdonen, pero... Bueno, me cuesta hablar y leer los mensajes a la vez o lo que cuelgan en la pantalla. Pero claro que puede ocurrir que el juez no pueda dictar la sentencia de homologación porque el deudor no alcanzó las conformidades que necesita, y en ese caso directamente decreta la quiebra del deudor. Por eso es muy importante el asesoramiento que da en el momento de la crisis de insolvencia, de que el deudor se encuentra en estado de cesación de pago, el asesoramiento que brinda el abogado o el contador en su caso. Por esto mismo le digo a los alumnos de Ciencias Económicas, donde yo dicto la misma materia, porque muchas veces el contador es el profesional que está más cerca de la empresa, en el sentido de que es un personaje necesario, ¿no es cierto?, con todo el tema de la asistencia contable, y muchas veces se recurre a los abogados cuando se necesita directamente iniciar una demanda, ¿no?, una acción judicial. Entonces, volviendo al tema del asesoramiento, ¿por qué es importante? Porque cuando decidimos presentar un concurso preventivo, solamente hay 2 caminos. Una vez que está pedido el concurso preventivo, hay 2 caminos. O ese acuerdo preventivo es exitoso y se homologa, o directamente se va a la quiebra.
Entonces, siempre hay que pensar si el cliente, digamos, en este caso, es lo que quiere. Es decir, si está en condiciones de ofrecer un acuerdo a sus acreedores y tiene la intención de poder pagar ese acuerdo, porque también hay que destacar que si se obtiene la sentencia de homologación judicial del acuerdo, en el mejor de los casos, también puede ocurrir que después el deudor no cumpla el acuerdo, ¿no es cierto? Caiga en incumplimiento de las cuotas pactadas y en ese caso es otro supuesto de quiebra, como dispone el artículo 63 de la ley. ¿Sí? Esto que estoy refrescando ahora es como para ubicarnos en el tema de estos dos grandes procesos que estamos estudiando, por un lado el preventivo y por otro lado el liquidativo. Porque como dije, el concurso preventivo termina allí, con la sentencia de homologación y en el mejor de los casos con el cumplimiento por parte del deudor. Y ahí termina. Entonces ahí no vamos a ocuparnos de la fecha inicial del estado de cesación de pago. Esta fecha inicial del estado de cesación de pago interesa en el proceso de quiebra. ¿Sí? Solamente en el proceso de quiebra del concurso liquidativo, digamos, solamente en ese proceso el juez va a dictar una sentencia de acuerdo al artículo 117 de la ley, o 116, no recuerdo, si es el 116 o el 117, fijando la fecha de inicio del estado de cesación de pago. ¿Por qué? El 116 en realidad el 115 también se refiere, a partir del artículo 115, ahí hay una sección que se ocupa sobre el llamado periodo de sospecha. Entonces ahí va a cobrarse, cuando hablemos de esto, ahí va a cobrar sentido lo que estoy adelantando, de que solamente en el proceso de quiebra se va a dictar una sentencia de fijación de la fecha inicial de la cesación de pago. Mientras tanto, recordemos que en el concurso, recuerdan el artículo 11, que es los requisitos de la presentación del concurso, que había que reunir un montón de requisitos, de papeles, ¿no es cierto? Ojo ahí, porque ahí es mucho trabajo para el abogado y generalmente se lo hace, si es un concurso grande, si es de una empresa grande, imagínense ahí en el lugar donde ustedes viven, en la localidad o en la ciudad donde vivan, fíjense, alguna librería, alguna gran librería, un gran supermercado. Bueno, hay que reunir todos estos requisitos del artículo 11, que son los 3 últimos balances, hacer un cuadro del estado del pasivo y del activo, mostrar las inscripciones, si se trata de sociedades, las inscripciones correspondientes, ¿no es cierto? Y entre esos requisitos la ley exige que el mismo deudor, declare la fecha de inicio de su cesación de pago y las causas que determinaron la cesación de pago, ¿sí? Porque por algo pasó para que entre en ese estado patrimonial. Recuerden el concepto de la cesación de pago, según la doctrina amplia. Recuerdan que vimos 3 doctrinas: la teoría materialista, la teoría intermedia y la teoría amplia. Nuestra ley, como tanto la vigente como la anterior, siempre ha recogido en estas últimas 2 oportunidades la teoría amplia, es decir, donde se define a la cesación de pago como un estado del patrimonio, no del sujeto, sino del patrimonio, que se muestra impotente para hacer frente a las obligaciones exigibles que lograban, ¿sí? Esta definición de estado de cesación de pago o de cesación de pago o de insolvencia, porque todas estas expresiones son sinónimas para nuestra ley, tienen que tenerlo muy presente, porque el estado de cesación de pago es el presupuesto objetivo para estos concursos, de acuerdo a lo que establece el artículo 1 de la ley, ¿sí? Disculpen si yo repito y repito, porque es una manera de que no se les escape de que esto es
muy importante y de que es esencial para que se comprenda la materia. Porque si no parece que, no sé, como que mañana le van a pedir el concurso preventivo al vecino. Es decir, hay que estar muy atentos, capaz que sí, capaz que le convenga al vecino, pero hay que estar muy atento a los requisitos, los presupuestos de estas acciones, ¿sí? Porque nosotros estamos estudiando procesos judiciales. Suena un poquito raro porque, como les dije, esta ley 24.522 es una ley de fondo, es una ley dictada por el Congreso de la Nación. Y sabemos que las leyes de fondo son de competencia del Congreso de la Nación. Pero las leyes procesales son competencia de la jurisdicción provincial. Por eso es que las provincias, todas las provincias, dictan las normas procesales que son los códigos procesales. El Código Procesal Civil y Comercial, el Código de Procedimiento Laboral, de Procedimiento de Familia, el Código Procesal Penal, ¿sí? El Código de Derecho Administrativo, todo lo que tenga que ver con normas procesales es competencia de las provincias de acuerdo a la Constitución de la Nación Argentina. ¿Sí? Esta es una ley que es una excepción porque tiene un contenido que tanto es de derecho de fondo como de derecho procesal. Ahora mismo estamos viendo, y en una clase más vamos a empezar a hablar del concurso preventivo, del proceso en sí, y van a ver que es exactamente un proceso judicial regulado en una ley nacional. Es una rareza que tiene esta ley que arranca por el artículo 67, creo, de la Constitución Nacional, que son las atribuciones del Congreso, y entre esas atribuciones está la de dictar la ley de bancarrota, que es la ley de quiebra. Entonces, claro, yo creo que se podría haber ocupado solamente de los aspectos de fondo y dejar a las provincias regular por ahí el procedimiento, pero la verdad es que también tiene que ver con la filosofía o la impronta que quiere disponer el legislador, ¿no es cierto?, en una coyuntura determinada, en un momento determinado del país, porque las leyes de quiebra siempre se están cambiando y modificando al compás de cómo va la economía, porque es una cuestión cíclica, como a veces decimos, ¿no es cierto?, la necesidad de reformar o de directamente dictar una nueva ley de quiebra, que sirva al momento de crisis que está ocurriendo en el país. Bien, esto que decía yo del concurso preventivo que se agota con esa sentencia judicial de homologación del acuerdo, era para destacar justamente de que en ese proceso, el juez no se ocupa de dictar la sentencia sobre la fecha de inicio de cesación de pago. No obstante, que el deudor, de acuerdo al artículo 11, tiene la carga de denunciar la fecha de inicio, tiene que expresar, a ver, mi fecha de cesación de pago comenzó, no sé, en abril del 2023 y hoy está presentando su concurso preventivo. El síndico también opina sobre la fecha en la que inició ese estado patrimonial de acuerdo a su criterio, el síndico, ¿no? Lo hace en la presentación de una pieza esencial del proceso de concurso preventivo, que es el informe general. En ese momento, en esa oportunidad, de acuerdo al artículo 39, ustedes vean en el contenido del artículo 39, que se refiere al informe general, hay un inciso que dice opinar o indicar la fecha de inicio del estado de cesación de pago. Si se trata de un concurso preventivo, la cosa queda ahí. El deudor denunció, el síndico opinó, pero como hubo acuerdo, listo, felicitaciones y cada uno a su casa. ¿Qué pasa si hay una quiebra? Ahí cambia la cosa. Cuando hay una quiebra, sea porque fracasó el concurso preventivo, que pudo haber fracasado, porque si puede fracasar el concurso preventivo antes de que se dicte la homologación o después por incumplimiento.
Entonces, en ambos casos, en cualquiera sea alguna de esas causas que pueden ocurrir, de acuerdo al artículo 77, se decreta la quiebra. O puede también ocurrir en el proceso de quiebra directa, cuando el propio deudor pide su quiebra o cuando un acreedor le pide la quiebra a su deudor. Todos son casos de quiebra. Entonces, en ese caso, de igual modo, va a existir ese requisito de que el deudor denuncie cuándo ocurrió su fecha de cesación de pago y el síndico opine también en el informe general. Y ahí sí el juez va a tener que dictar la sentencia de fecha de cesación de pago. Y yo les doy un ejemplo, si ustedes pueden tomar nota de estas fechas, a ver si me pueden seguir para ver qué dictaría el juez. Supongamos, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Supongamos que la quiebra, la sentencia de quiebra, porque siempre para hablar de que el juez dicta la fecha de inicio del estado de cesación de pago, tiene que haber un proceso abierto. Solamente hay proceso abierto con una sentencia judicial. Ese proceso comienza con esa sentencia de quiebra. Por ahí ustedes sienten de que le faltan algunos elementos, está medio así como hilvanado nomás el asunto, pero a medida que avancemos le va a ir cerrando el círculo, digamos, y acomodándose las piezas de este rompecabezas. Confíen. Bueno, supongamos que la fecha de sentencia de quiebra, en este caso hipotético, es, vamos a poner, 11 de julio del 23. Esto es para que ustedes también puedan participar y opinar, ¿no es cierto? 11 de julio del 2023. Estamos ahora, vamos hacia la derecha en nuestra hoja, con flecha, y ponemos hoy que es 29 de mayo. Bien, 29 de mayo del 24. Está bien, generalmente así, casi un año de la sentencia de quiebra, es muy probable que el juez esté ocupado en dictar esta sentencia de fecha inicial del estado de cesación de pago, que ya vamos a ver cuál es su importancia, porque todavía no hablamos cuál es la importancia de esta sentencia y cuáles son sus efectos o para qué dicta el juez esta sentencia. Bueno, ya lo vamos a ver. Primero vamos a ver cómo dicta la sentencia, qué es lo que declara en esa sentencia. Hoy es 29 de mayo, bueno, y hoy el juez tiene que dictar esta sentencia. Para eso, ustedes espero que tengan su ley por ahí abierta. Acá tengo mi ley. Fíjense, artículo 115. Todos lean, vayan siguiéndome. La fecha que se determine por resolución firme de iniciación de la cesación de pago, esto quiere decir, está refiriéndose a esta sentencia que estamos por dictar ahora, ¿no? Hace cosa juzgada, quiere decir de que no puede ser revisada, el concepto de cosa juzgada me imagino que lo tienen. Respecto del fallido, ¿quién es el fallido? El que incumplió con el concurso preventivo, digamos, el deudor. El deudor. No necesariamente tiene que haber pasado un concurso preventivo antes. Puede tratarse directamente de una quiebra, aclaremos. Una quiebra. Pero perfectamente. Fallido es, siempre cuando en la ley digan fallido, ustedes deben entender deudor. El deudor que está en estado de cesación de pago, precisamente. Bien. Entonces, esta sentencia, que es lo que leímos hasta acá, esta sentencia hace cosa juzgada, esto quiere decir que no puede ser revisada, que no le cabe ningún otro recurso, respecto del fallido, de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trámite para su determinación. Pero es una presunción, fíjense ahí su ley si está bien escrita, porque a la mía le faltaba la palabra que. Presunción que admite prueba contraria. A lo mejor ustedes tienen un ejemplar que está bien escrito. ¿A alguien le falta el qué? Sí, profe, a mí me faltaba. Sí, a mí también. Y es presunción admite, dice. ¿Viste? Bueno, ¿a vos también lo tenés?
Bueno, viste, es un error de tipeo, digamos, cuando sale el proyecto de ley, no de las imprentas, porque ya salió así. Ahí, cuando dice, y es presunción, hagan una barra y le ponen el qué, porque si no, no se puede leer esa oración. Y es presunción que admite prueba contraria respecto de los terceros que no intervinieron. Por supuesto, es algo lógico en derecho. El tercero que no intervino en un juicio no le puede ser oponible nunca la cosa juzgada, ¿no es cierto? Si yo no intervine, yo no me pude defender, ¿cómo me van a oponer una sentencia de un juicio donde yo no participé? No dice nada raro este artículo, ¿sí? Pero está refiriéndose a esta sentencia que nos estamos ocupando de ella. ¿Qué pasa? Bueno, en este segundo párrafo dice algo más: cuando la quiebra se declare por alguna de las causas del artículo 77 del inciso primero, que son todos los casos de quiebra indirecta, que quiere decir que ha habido un concurso preventivo anterior. Eso es artículo 77, inciso primero, son todas las causales de quiebra por fracaso de un concurso preventivo anterior, ¿sí? O estando pendiente el cumplimiento de un acuerdo preventivo, la fecha a determinar es lo que corresponde al inicio de la cesación de pago anterior a la presentación del artículo 11. Bueno, esa es una aclaración que después la vamos a volver a repasar. Vamos al 116, que es lo que interesa. La fijación, están leyendo conmigo, ¿no? Están leyendo su ley. La fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pago no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra o de presentación en concurso preventivo. Este artículo es esencial. Y vamos al segundo párrafo de ese artículo: periodo de sospecha. Ese es el título. Denomínase periodo de sospecha al que transcurre entre la fecha que se determine como iniciación de la cesación de pago y la sentencia de quiebra. ¿Sí? Yo les aclaro que es esencial este artículo 116. Entonces, vamos a nuestro ejemplo. Como ya leímos el artículo 116, y acá, aplicando los conocimientos que ya tenemos del estado de cesación de pagos, del artículo primero de la ley, etcétera, vamos a ubicarnos en que esto ¿por qué es importante para el abogado? A mí me interesa repetir el para qué y el por qué, porque cuando alguien me dice ¿para qué estoy estudiando esto?, le pongo más ganas, digamos. ¿Sí? Puedo entender para qué, el para qué me sirve esto. Esto nos sirve para la defensa de nuestro cliente. Nuestro cliente puede ser un acreedor del deudor fallido, del quebrado, digamos. Nuestro cliente puede ser el síndico, porque estamos asesorando a un síndico y le tenemos que explicar bien, porque a veces los contadores siempre digo, los contadores tienen otra cabeza. Los abogados tenemos una cabeza y los contadores tienen otra cabeza. Muchos contadores síndicos usan el patrocinio letrado de un abogado, ¿no es cierto? Porque si bien ellos tienen una formación, una base de derecho, a veces esa base resulta escasa en determinados procesos, ¿no? Y recurren al patrocinio letrado. Bien, o también para nuestro cliente, en el caso de que nuestro cliente sea el deudor. Ya van a ver por qué al deudor le interesa la fecha de inicio, al deudor fallido, ¿no? ¿Por qué le interesa ubicar con precisión su fecha de inicio de la cesación de pago? Entonces, hoy, 29 de mayo, nosotros estamos viendo que el año pasado, el 11 de julio del 23, se dictó la sentencia de quiebra. Entonces, hoy tenemos que fijar la fecha de inicio. La primera pregunta sería, ¿dónde voy a ubicar la fecha de inicio? ¿Para atrás de la quiebra o para adelante?
Para atrás. Para atrás, perfecto. ¿Por qué? Y porque se supone que es el periodo desde que la persona comenzó el incumplimiento hasta que efectivamente se dictó la sentencia que lo declaraba en quiebra. Exactamente, exactamente. Cuando nosotros decimos que sí o que no, tenemos que saber el fundamento, siempre. Si no, sería como dicen en derecho, una afirmación dogmática. Serían cuando el juez dice bla, 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 pero no da un fundamento y dice son afirmaciones dogmáticas. Y corres el riesgo de que te revoquen la sentencia o peor aún te la declaren nula. Bien, siempre hay que tener el fundamento. Entonces, efectivamente, la fecha de inicio de la cesación de pago la tenemos que buscar antes de la fecha de la sentencia de quiebra, ¿no es cierto? Porque ahí ya está en quiebra. Entonces se supone, por una cuestión muy simple, que es algo a lo que quiso referirse Luis, que es que para pedir la quiebra, sea que el acreedor la haya pedido o tanto el propio deudor pedir su quiebra, obviamente que ya debo estar en cesación de pago. ¿Por qué? Porque de acuerdo al artículo primero, para que se abra uno de estos tipos de procesos, el presupuesto objetivo es el estado de cesación de pago. ¿Vieron cómo va cerrando el asunto? Va cerrando el círculo. Muy bien, entonces sí o sí la lógica, ¿no es cierto?, nos indica que la lógica y el derecho, ¿no es cierto?, a partir del artículo primero de la ley, de que la fecha de inicio de ese estado de cesación de pago la vamos a ubicar para atrás. Entonces nosotros acá en nuestra hoja nos vamos la premisa que tenemos, que es la sentencia de quiebra 11 de julio del 23, nos vamos para la izquierda, ¿sí? Yo no sé compartir pantalla, pues yo tengo que estar acá como con mi cuadernito, mostrándole. Bueno, vamos para atrás. ¿Dónde vamos? Acá vieron que habla de el 116, fecha de cesación de pago, retroacción. La fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pago no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra. Auto de quiebra significa sentencia de quiebra, ¿no? O de presentación en concurso preventivo, quiere decir si antes hubo un concurso preventivo, que no ocurre en todos los casos. Entonces, a su criterio, ¿dónde puedo ubicar la fecha de cesación de pago? Para atrás, como dijimos, del 11 de julio del 23 para atrás. Piensen, ¿quién más está en la sala aparte de Luis? Hasta el 11 de julio del 2021 sería el periodo máximo. Correa valiente, ¿qué quiere decir el dedo arriba? ¿Están de acuerdo con eso, con esa respuesta? Sí, porque la ley dice más allá de los 2 años de la fecha, o sea, no se puede pasar más de 2 años. Yo les diría que no están aplicando sus conocimientos. Si esa es la respuesta, les diría que no están aplicando lo que han aprendido de la fecha de cesación de pago. Pero dice que no puede retrotraerse a más de 2 años de la sentencia de quiebra. Efecto predicado. Más de 2 Pero años. dice algo más. De quiebra o presentación en concurso preventivo. No, eso no tiene nada que ver, porque ya vamos a dar un ejemplo con concurso preventivo, pero no interesa en este caso. Ya después les doy otro ejemplo más chiquito con concurso preventivo para que quede más claro, pero no tiene que ver con eso. Fíjense, la tarea del juez, en este caso porque es una sentencia judicial, la tarea de ustedes mañana pueden llegar a ser jueces, secretarios, fiscales, vaya uno a saber qué, pero no solamente porque el juez, y ustedes dicen, pues yo no voy a ser juez, no, bueno, pero ustedes como abogado, tanto del síndico o del deudor, les interesa tener su propia opinión sobre la fecha de inicio de cesación de pago. Porque si sale una sentencia con la que no estoy de acuerdo, tengo el recurso para ir contra esa sentencia, que es la apelación.
que es lo que leímos acá en el 115, al comenzar el artículo 115, que hace cosa juzgada, se entiende, es un procedimiento, se dicta la sentencia y hace cosa juzgada una vez que ya no le cabe ningún tipo de recurso a esa sentencia. Entonces hay varios interesados en la sentencia que se dicte, un acreedor que no le conviene esa fecha, no le conviene al deudor. Entonces, vamos de nuevo. Dice acá que la fijación de la fecha de inicio de la cesación de pago no puede retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá de 2 años. Pero además de lo que dice, yo les recuerdo cómo se conoce, porque si decidimos la presentación en un concurso preventivo, o si decidimos pedirle la quiebra a un sujeto, el primer requisito que nosotros tenemos que tener claro es que está en estado de cesación de pago. ¿Y cómo sabemos que un sujeto está en estado de cesación de pago? ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Cuando su patrimonio se muestra insolvente para asumir sus obligaciones. Bien. ¿Y cómo demuestro que el patrimonio de ese sujeto está insolvente? ¿Cómo? Hay causales, digamos, que manifiestan que la persona no puede hacer frente a los pagos, a las obligaciones. A ver, ¿qué causal? Por ejemplo, recordemos que no es un hecho, sino que es un estado. Entonces, por ejemplo, no pagar o declarar que no puede pagar. Por ejemplo, decir, mira, no puedo afrontar los gastos, que es el caso, un ejemplo que nos había hablado en la clase anterior. Entonces, en una evidencia en donde la persona no puede afrontar los gastos. Ajá. ¿Y cómo se llamaba eso? ¿Y cómo se llamaba eso? ¿La confesión sería? No, pero ¿cómo se llaman esas causales? Manifestaciones. No me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llamaba? Vayan a lo que estudiaron. Son hechos objetivos. Son hechos reveladores. Reveladores. Del estado de cesación de pago. Artículo 79 de la ley. ¿Sí? Ahí hay, habíamos comentado, una enumeración enunciativa, que quiere decir lo contrario a taxativa, ¿sí? De hechos que son reveladores de ese estado de cesación de pago. Entonces, a través de esos hechos reveladores, que supongamos los más comunes, los más habituales, la confesión, como recordó acá Santiago, la confesión de parte de que está en estado de cesación de pago, el incumplimiento, que es lo más común, dejar de cumplir una obligación, o lo otro que es muy común, que es la venta a precio vil de los bienes, que es como vender a precio regalado, poniéndolo en criollo. Venta a precio vil de los bienes. Nosotros decimos, pero este sujeto no es un mero incumplimiento, porque recordemos, ¿se acuerdan que habíamos explicado lo que es el incumplimiento? El incumplimiento es un hecho de la persona. Yo puedo dejar de cumplir una obligación porque me olvidé que ayer tenía que ir a pagar el alquiler, que era 10 y me vencía el pago del alquiler del departamento. Puedo dejar de pagar la tarjeta de crédito porque había paro bancario y no pude retirar el dinero del banco. Me olvidé también. O simplemente no me considero deudor y por eso no lo pago. Eso es, el incumplimiento es un hecho. Entonces son conceptos totalmente opuestos. El del incumplimiento con la cesación de pago. Dijimos que la cesación de pago es un estado del patrimonio, no del sujeto, no tiene que ver con la voluntad del sujeto. Es el patrimonio que se muestra impotente para hacer frente a las obligaciones. Por eso estaba recordando, antes
comenzar con nuestro ejercicio, ¿qué era la cesación de pago? Entonces, ¿cómo un tercero conoce que su deudor está en estado de cesación de pago? ¿O cómo el mismo deudor se da cuenta de que está en estado de cesación de pago? A través de esos hechos reveladores, ¿no es cierto? Porque si no, recuerden también las dos condiciones o los dos caracteres que tiene el estado de cesación de pago, que es el de la permanencia, ¿no es cierto? Que lo que quiere decir es que se mantiene durante un cierto tiempo, eso es por oposición a lo que sería una mera dificultad financiera o económica. Por un lado, la permanencia, por otro lado, la generalidad, que quiere decir que puede afectar a cualquier clase de obligación. Puedo dejar de cumplir con el pago de la tarjeta de crédito, puedo dejar de cumplir con el pago de la cuota alimentaria de un hijo, no interesa si es una obligación civil, comercial, puedo dejar de cumplir con un proveedor, si tengo un comercio, si tengo una empresa. Pero, además de estos dos caracteres, de la generalidad y la permanencia, el de la exteriorización. Es decir, que se exterioriza, que sale al exterior. Porque como decíamos el otro día cuando hablábamos de la cesación de pago, puedo yo estar en estado de cesación de pago, pero sería una cuestión de hecho. Hasta que no haya una sentencia judicial, recién con una sentencia judicial, porque esto quiere decir que esa cesación de pago se exteriorizó y ahí un juez declara la existencia de ese estado patrimonial. Y recién ahí estamos hablando de una cesación de pagos de derecho, una insolvencia de derecho, porque ahí recién dispara los efectos jurídicos a partir de la sentencia. Entonces, si tenemos todos estos datos y estamos analizando acá, ¿cuándo entró este sujeto? Supongamos Pedro, este es nuestro fallido, Pedro, ¿cuándo entró en estado de cesación de pago? A su criterio y con un fundamento, una fecha y un fundamento. A ver si se entendió todo lo que refrescamos hasta acá. ¿Se entiende el caso, la pregunta, o quieren hacer alguna pregunta más? ¿Algo que nos haya quedado explícito? En la fecha que usted nos había indicado del 11/7/2023, esa es la fecha de la sentencia de quiebra dictada judicialmente, digamos. Exacto, siempre que hablamos de sentencia de quiebra es judicial. 11 de julio de 23, esa es la fecha que yo les di. Y dijimos que la cesación de pago siempre la vamos a ubicar en la fecha de inicio de la cesación de pago, la vamos a ubicar antes de esa fecha, obviamente, porque fue el presupuesto que dio motivo, que dio origen a la sentencia de quiebra. ¿Sí? Entonces, a ver, alguien que diga, bueno, el inicio del estado de cesación de pago es en tal fecha y el fundamento. A ver, fíjense el artículo 39,
Pónganse en lugar del síndico que tiene que confeccionar el informe general y que seguramente le va a pedir auxilio a su letrado patrocinante. Fíjense que en el informe general todo lo que tiene que, toda la información que tiene que brindar el síndico, pero además, entre toda esa información, fíjense el inciso 6 del artículo 39. ¿Qué dice el inciso 6 del artículo 39? A ver, alguien que lea. Inciso 6, la expresión de la época en que se produjo la cesación de pagos, hechos y circunstancias que fundamenten el dictamen. Ahí está. En ese punto estamos nosotros. Y ahí está bien claro que yo le decía que digan ustedes, propongan ustedes una fecha hipotética, ¿no es cierto? Porque no tienen los elementos, porque se supone que tampoco es una fecha al azar o caprichosa, sino que imagínense que para poder expresar una fecha, tienen que tener justamente la información de ese deudor. Los libros contables, la contabilidad, aunque sea pobre que lleve, los papeles de comercio que tenga, como, qué sé yo, los libros laborales, si tiene empleados. Y por eso hablábamos de que el síndico tiene que dictaminar, con la expresión de la época en que se produjo, hechos y circunstancias que fundamenten el dictamen. Exactamente eso es lo que estamos tratando de hacer en este momento. Y, no sé, supongo que digamos ahí entre la fecha esa del 11/7/2023, digamos, en un periodo anterior, que esté dentro de los 2 años, deberíamos ubicar hechos reveladores que hagan suponer la cesación de pago. Desde el momento que se empieza... A ver, lo vamos a desentrañar, lo vamos a ir desentrañando. Está bien el intento, pero acá lo importante es lo siguiente. Vos, Luis, decís que vamos a ubicar un hecho revelador, efectivamente, correcto, hay que ubicar un hecho revelador, pero el hecho revelador yo no lo puedo manejar para adelante, para atrás. El hecho revelador ocurrió, en el 2019. ¿Vos sabés qué pasó eso? En el 2019. Y entonces, la fecha de inicio de la cesación de pago es ahí, en el 2019. Si el hecho revelador, y a partir de ahí, de ese hecho revelador, supongamos que este deudor dejó de cumplir con todos los préstamos que le habían dado los bancos. Tenía crédito otorgado en el Banco del Chaco, en el Banco Corriente, en el Banco Credicop, y dejó de cumplir completamente. Listo. Hay un hecho revelador. En el 2019. No lo puedo correr para el 2021, para el 2020, para el 2023. No lo puedo correr a ese hecho. Está ahí. ¿Comenzó o no la fecha de cesación de pago en ese momento? Sí, comenzó, porque de eso se trata. Este hecho justamente revela si hay una permanencia en el tiempo de esa situación, revela que comenzó el estado de cesación de pago. Y eso no se acomoda, no se manipula, nada. Es esa la fecha. Y la limitación esa que marque de 2 años. A ver, vamos a leer de nuevo. Primero, les adelanto algo. Si esta limitación es de 2 años, les digo algo que con esto lo van a entender perfectamente. Si la limitación fuera de 2 años, yo hago una cuenta muy simple porque sé sumar y restar.
11 de julio del 23, me voy para atrás, 11 de julio del 22, 11 de julio del 21. Listo, la cesación de pago tendría que ser 11 de julio del 21. Pero si esto fuese así, no pido la opinión del síndico, no le pido opinión al abogado, no le pido opinión al deudor, porque es matemático. Y la cesación de pago no es matemática. ¿Ocurre o no ocurre? ¿Ocurre antes o ocurre después? Señores, entonces, miren, esto, aunque ustedes no crean, ocurre en la práctica. Es decir, los síndicos dicen, si la sentencia de quiebra fue en el año 23, entonces en el año 21 fue la cesación de pago. No sé, parece que después, porque la vez que cursan, bueno, debe ser que, no sé, o no lo entendieron en clase, o no sé, o no fueron a clase, y a veces los alumnos estudian libre la materia, y esto pasa muy desapercibido. Nosotros siempre en los cursos nos encargamos de repetir mucho este tema, porque lo importante es que se entienda, porque justamente es como un nudo a partir del cual se desatan diferentes efectos, ¿no? Distintos efectos. Entonces es esencial entender de que no es matemático, porque si fuese matemático, cualquiera va para atrás 2 años y listo. No, lo que hablamos de la fecha de cesación de pago es lo que estamos aplicando acá. Si ese hecho revelador fue en el 2019, yo tengo que fijar la fecha de inicio sin ninguna duda, fecha de inicio de cesación de pagos en el 2019, donde ocurrió el hecho. Y que luego se mantiene en el tiempo hasta que en el 2023 se decreta la quiebra. De igual modo, si el deudor estaba transcurriendo su vida muy feliz y allá por enero del 23, es decir, 6 meses antes de la declaración de quiebra, ahí nomás, 6 meses antes, enero del 23, ahí pueden hacer una marca. En ese momento se produce la cesación de pago y dice, listo, ya no puedo más con esto, me voy a la quiebra. O le pide la quiebra un acreedor cualquiera, o se presenta en quiebra por su cuenta, o deja de cumplir el acuerdo que había logrado con sus acreedores en un concurso preventivo anterior. Bueno, entonces la fecha de cesación de pago va a ser esa, enero del 23. Estos 2 años, fíjense el título de esa sección en la ley, el artículo 115. Comienza, fecha de cesación de pago, efectos. Como futuros abogados, les digo que cuando leemos una ley no se puede escapar nada. Desde el número de artículo, el título del artículo. ¿Por qué? Porque ese pequeño título que tiene el artículo nos da el contexto de lo que trata. Nos ayuda a analizar dentro de ese contexto, es decir, nos está adelantando de qué se trata esa norma. En cualquier clase de ley. Entonces leemos en este caso, artículo 115, fecha de cesación de pago, efectos. Por eso, este artículo habla de que la fecha que se determina por la sentencia, ¿qué efectos tiene? Tiene efecto de cosa juzgada, en los términos que dice el mismo artículo 115. Cuando habla fecha de cesación de pagos, retroacción significa para atrás, ¿no? El efecto para atrás, siempre. Retroacción. Y ahí sí habla de un límite, pero ¿cómo lo dice? La fijación de la fecha de inicio de la cesación de pagos no puede retrotraerse, quiere decir que no puede ir para atrás a los efectos previstos por esta sección. Está marcando que solamente es a los efectos previstos por esta sección. Porque no podemos mentir en el hecho revelador. Si fue allá en el 2019 o si fue acá en enero del 23,
Ahí está el comienzo, y ahí está el comienzo. Entonces, a los efectos previstos por esta sección. ¿Y cuál es la sección? Es que no leímos cuál era la sección, porque fuimos directamente a artículo 115, fecha cesación de pago. Fíjense, estamos en la sección tercera. ¿Cómo se llama esta sección? Período de sospecha y efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores. Entonces, a los efectos de esta sección, que ahora recién leemos el nombre, no se puede retrotraer más allá de los 2 años de la fecha del auto de quiebra. La redacción, convengamos que la redacción es un poco rebuscada, digamos. Es un artículo que en general cuesta comprenderlo. Por eso es que trae justamente problemas en su aplicación y muchos lo entienden o lo malinterpretan y eso da lugar a errores judiciales en todo caso. ¿Por qué? Porque el tema de la retroacción es solamente cuando hablamos en el artículo 116 a los efectos de esta sección. Como dije al principio, si nosotros aplicamos lo que conocemos como estado de cesación de pago, no hay ninguna duda que voy a opinar como síndico o como abogado del deudor o como juez que la fecha de inicio de la cesación de pago es cuando allá, ahí donde yo tengo un hecho revelador, seguido de otros hechos, porque tengo que buscar el más viejo, el más antiguo. Porque puede ser que acá en este ejemplo que estamos hablando, en el 22, encontremos un hecho revelador, pero tenemos que seguir buscando para atrás, porque cuanto más para atrás vaya, más amplio voy a tener el periodo de sospecha. Por ejemplo, en este caso que hablamos, ustedes dijeron hoy que había un hecho revelador en el 2019. Bueno, ¿cuál va a ser el periodo de sospecha? ¿Cómo marco el periodo de sospecha ahora que leímos todos estos artículos así? El comprendido entre el 2019, digamos, desde que se fija la fecha de la cesación de pago hasta la sentencia de quiebra. Todo ese periodo, digamos, del 2019 al 2023. Pero ¿y lo que acabamos de leer de la retroacción? Porque una cosa claro, es la fecha de inicio. Claro, ese efecto es el que no se puede retrotraer más de 2 años, digamos. Ajá, entonces, ¿cuál es el periodo de sospecha si tengo la fecha de inicio de cesación de pago en el año 2019? ¿Cuál es el periodo de sospecha? 2017. ¿Por qué? Son 2 años. Ah, no, perdón. Son 2 años desde la sentencia. Perdón. Entonces. 2021. ¿Qué fecha? Junio de 2021. ¿Julio? Digamos 11 de julio del 2021. Claro. Perfecto. 11 de julio del 2021, yo tengo los 2 años de retroacción de la quiebra. Muy bien, correcto. Estamos de acuerdo. Fecha de inicio de cesación de pago 2019. Periodo de sospecha, la ley dice que no se puede retrotraer más allá de 2 años de la sentencia de quiebra. La sentencia de quiebra 11 de julio del 23, entonces el 11 de julio del 21 fijo el periodo de sospecha. Ya tengo periodo de sospecha de Pedro. Bien, periodo de sospecha. Yo anoto porque y tengo que hacer cuadrito de todo. ¿Se ve ahí? Sí, profesora. Bueno. Segunda pregunta. En el supuesto que la fecha de cesación de pago haya sido en este hecho revelador que comenté hoy, de enero del 23.
enero del 23. Fue el otro ejemplo que dimos, ¿sí? La quiebra es del 11 de julio del 23 y yendo para atrás encontramos que el hecho revelador estaba en enero del 23. Entonces, yo voy a fijar mi fecha de inicio de la cesación de pago. Yo les comento que cuando hablo de fecha, inicio de cesación de pago, uso la mayúscula de la palabra como una sigla. Pongo FICP, porque entonces yo sé que estoy hablando de la fecha de inicio de la cesación de pago, ¿sí? Pongo como hecho revelador, como hecho revelador no, como fecha de inicio de la cesación de pago en enero del 23. Supongamos que es que es el mismo caso, pero no había en el año 2019 hecho revelador, ¿no es cierto? Sino que estaba acá, en enero del 23, y tengo que fijar, es decir, ahí nomás el deudor estaba en cesación de pago y pidió su quiebra. Bien. Fecha de inicio de cesación de pago, enero del 23. Por favor, ¿cuál es el periodo de sospecha en este caso? El que transcurre entre enero y julio, porque ahí sí, digamos, es menor a los 2 años. Y se fija la fecha de inicio de la cesación de pago en enero y digamos, y el auto de quiebra está fijado en julio. Son 6 meses. Sí, y tengo un periodo... Y un periodo inferior a 2 años. Y ahí sí sería desde el inicio de la cesación de pago y la sentencia de quiebra. La fecha de la sentencia de quiebra. ¿Qué? La fecha de la sentencia de quiebra es 11 de julio del 23. Julio. ¿Está bien si yo fijo la fecha de inicio de cesación de pago enero del 23? No, si tiene se retrotrae 2 años, siguen teniendo los 2 años. ¿Pero a quién está hablando, Martín? Martín. A ver, ¿cómo? Que no entendí. La ley dice, el artículo dice que se retrotrae hasta 2 años los efectos. ¿Verdad? Sí. Y todo lo que pase entre esos 2 años va a tener 2 años. Los efectos van a tener esos 2 años. Sí, pero dice que el periodo de sospecha debe determinarse, es el que se denomina, digamos, entre el que transcurre entre la fecha de iniciación de cesación de pago y la sentencia de quiebra. Digamos, ese es el periodo de sospecha. Pero que, digamos, a sus efectos no puede retrotraerse a más de 2 años. Pero en este caso, la fecha de iniciación de pago y el periodo y la sentencia es menor a 2 años, son 6 meses. Del 20. Ah, no, perdón, es 21, perdón, le tenía como 23. No. Son 6 meses, está bien. Ah, es 6 meses. Es enero, el segundo caso que estamos hablando es enero del 23, la Claro, fecha de inicio. Son 6 meses. Claro, entonces el periodo de sospecha también comprende esos 6 meses. Y bueno, no me quedó claro. Martín, ¿cuál era la postura? A mí me encantan los debates, así que tengo tiempo para escuchar a todos. Ahora me corrió Luis. Bueno, hay que buscar fundamentos para sostener, porque imagínense en un debate, si fuese penal, entre un defensor y el fiscal. Hay que estar ahí firme con los fundamentos, con los argumentos. Ahora que lo escuché a Luis, ¿Otra opinión? sigo con la postura de Luis. ¿Cómo? Ahora que lo escuché a Luis, sigo con esa postura. Y entonces, a ver, ¿me repetís, Martín, cuál sería la postura? ¿Me repetís, por favor? Porque Luis la explicó de una manera, me gustaría escuchar. Claro, en el momento de exteriorización fue en enero y la sentencia fue en julio, serían esos 6 meses, ¿está bien? Como dice él. Pasa que yo lo relacionaba de la manera de decir, desde el momento del acto de sentencia, 2 años para atrás, el hecho que se exterioriza, digamos, que era de 6 meses, y independientemente yo tengo todavía un plazo de 2 años de retrotraerme 2 años
para analizar esa exteriorización. Entonces, quedamos con que el periodo de sospecha en ese caso sería de 6 meses.